invitarlo a buscar en su Biblia, en Mateo 19. Vamos a mirar esta mañana de 1 al 15. Antes de mirar el texto, el de inglés sigue siendo Mateo 19, 1 al 15. Pero antes de comenzar, permítame dar algunos anuncios que yo creo que es necesario para lo que vamos a experimentar el martes. Eh, si no lo saben, lo van a saber ahora. El martes es el último día de elección. Algunos si pueden ah, votar, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesús que lo hagan. Y yo no quiero tomar este tiempo para postular ningún candidato. Lo que sí yo quiero decirle es para animarlos, es que pase lo que pase, el que sea presidente, Cristo sigue siendo rey. Y eso no va a cambiar. No importa qué hombre esté allí, no importa quién va a estar ahí, ya sea republicano o demócrata, Cristo sigue siendo rey. Dios sigue siendo soberano. Y la iglesia tiene una misión mucho más grande que un presidente. Así que vamos a cumplir nuestra parte, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, los que pueden, pero a la misma vez no nos desanimemos quien gane. Cristo va a seguir reinando y Cristo volverá por su iglesia. Así que anímense con eso, amados hermanos. Y otra cosita más que yo quiero también ayudar, yo creo que es bueno de vez en cuando poner en perspectiva lo que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo realmente es lo más importante que un cristiano pueda hacer. No nos reunimos aquí por ningún deber, nos reunimos aquí porque estamos adorando al verdadero trino Dios en espíritu y en verdad. Y esto es muy importante porque sé que hay muchas distracciones que hay en el mundo, en nuestra vida. De hecho, esta hora generalmente muchos de nosotros estamos comiendo. Y yo sé que hay hambre, yo sé que hay incomodidades. Y yo les quiero rogar en el nombre de nuestro Señor Jesús que puedan prestar atención porque por la fe en el oír, Dios obrará en nuestras vidas. Este tiempo de adoración es muy importante porque el primer día de la semana celebramos la resurrección de Cristo Jesús y estamos brindando a Dios lo que verdaderamente merece y es adoración. Y Dios responde por medio de su palabra a nuestras vidas. Por lo tanto, debemos prestar atención de lo que vamos a escuchar hoy, porque es muy importante cada vez que abrimos la palabra a congregarnos nosotros y enfocarnos solamente en Él. Amén. Así que si están allí, vamos a leer y después vamos a desempacar, exponer lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Nuestra iglesia, nosotros creemos en la exposición de las Escrituras. Eso significa que nosotros estamos viendo cuál es el tema principal de los textos que vamos a leer y así aplicarlo a nuestra vida. Eso es lo que es la exposición bíblica y eso es lo que hacemos porque creemos en la fidelidad de las Escrituras, creemos en que la palabra de Dios es, lo que estamos viendo en la Biblia es palabra de Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó allí. Se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres.
pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. También hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusieran las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner él las manos sobre ellos, se fue de allí. Oremos. Padre, ayúdanos hoy, danos oídos para escuchar, danos ojos para poder ver. Y te rogamos que en esta mañana podemos poner toda nuestra atención a la adoración hacia ti. También, Señor, si hay algunos hoy que nunca han recibido a Cristo como su único y exclusivo Señor y Salvador, te suplico por amor a tu nombre que tú los salves hoy. Hágalo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Transfórmanos hoy. Esperamos, tenemos grandes expectativas que saldremos de aquí cambiados. Hágalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, lo que estamos viendo aquí ahora en Mateo 19 es, ya Jesús está culminando su ministerio. Y anteriormente Jesús ya había hablado acerca, y especialmente y particularmente a los discípulos, acerca de cómo es la vida en el reino. Todo lo que se está enfocando ahora es hacia los discípulos especialmente. Entonces Jesús se fue de allí en Galilea y va en camino ahora a la región de Judea. Él va en camino hacia Jerusalén. Ese es su destino final. Él tiene que ir a la cruz. Y en el camino hacia la cruz vamos a ver varias cosas que van sucediendo en la vida de Jesús. Y aquí vemos donde los fariseos le hacen una pregunta a Jesús. Una pregunta muy válida porque durante este tiempo hay una similitud de nuestros tiempos hoy. Hubo un problema con las familias. Y Jesús va a tocar tres partes de la familia en estos versículos. Vamos a ver la familia en su matrimonio, los solteros y los niños. Y cómo cada uno corresponde en el reino de los cielos. Lo primero que vemos es el matrimonio en el reino de los cielos, versículos de 1 al 9. Las multitudes, Jesús estaba ministrando, Jesús siempre tomaba la oportunidad para estar entre la gente. Hubo grandes multitudes, dice el texto, que siguieron a Jesús. Y Jesús lo estaba sanando, según vemos en el versículo 2. Ahora, esto podía haber sido días después de que él habló sobre el perdón y cómo debemos de tratarnos unos a otros, de cuidarnos unos a otros. Jesús acaba de enseñar en el capítulo 18 la vida del reino, acerca de la humildad, el cuidado de no ser piedra de tropiezo, el cuidado de no pecar, de tomar radicalmente el trato del pecado. El pecado verdaderamente nos va a destruir. Y Jesús le está diciendo que debemos de tomar de nuestra parte todo lo necesario para no caer en pecado. Vemos también el cuidado el uno con el otro. ¿Cómo lo hacemos? Si un hermano peca, ¿qué debemos de hacer? Ir donde el hermano, reprenderlo, hablamos de qué significa reprensión, que es mostrarle su pecado. Y si te escucha, ha ganado tu hermano. Después habla de 2 o 3 ir. Ve que el cuidado aumenta.
No solamente que el hermano es que está en pecado, debemos de cuidarlo individualmente, sino colectivamente. 2 o 3 debemos de ir. Y si eso no funciona, entonces la iglesia debe de envolverse en el cuidado de un hermano que está distraído por el pecado. Y si eso no funciona, debemos entonces tratarlo como uno que no es hermano. ¿Y qué hacemos cuando alguien no es un hermano? Le hablamos del evangelio. Así que no es un trato cruel o mal sobre una persona, sino es amor. Esto es lo que Jesús nos está dando a nosotros acerca de la iglesia, de la disciplina en la iglesia. No es un trato malo o fuerte o feo, es un trato de amor. ¿Cómo podemos tener a alguien que no es un cristiano entre nosotros? La persona que no es creyente necesita el evangelio. Luego vemos cuántas veces debemos de perdonar. Y la contestación es, todas las veces que la persona peca, debemos perdonarlo. Y la clave aquí es el trato hacia la persona. Si una persona peca, no tenemos el derecho de tratarlo mal. Lo tratamos como si nunca ha pecado. Y eso es radical, eso no encaja con la sociedad que estamos viendo. Y ahora vamos a ver Jesús hablando de otra manera radical de cómo debe funcionar la familia en el reino de los cielos. Y lo primero que nos llama la atención es el matrimonio. Noten la pregunta de los fariseos en el versículo 3. ¿Le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? En otras palabras, si ella me quema los frijoles, ¿me puedo divorciar de ella? Si ella me quema los tamales, también. Si no limpia la casa, si está cambiando, si le está dando más canas, todas esas razones, ¿esas son razones legítimas de divorciarme de ella? Ahora, esas son quizá unas razones medias, pero eso no tiene ni sentido. Y si ella entonces empieza a tratarme mal, ¿tengo derecho de divorciarme entonces de ella? Esa es la pregunta que ellos están haciendo. Cuando usan la palabra cualquier motivo, estamos hablando de cualquier razón hay para divorciarse de una mujer. Ahora, podemos verlo de los dos lados, pero la pregunta va dirigido del hombre hacia la mujer. Pero sabemos el motivo que ellos tenían detrás de la pregunta. La pregunta no fue hecha como realmente hay un problema en la sociedad, tenemos que resolverlo. Jesús, ¿cómo resolvemos este problema en la sociedad? No, eso no fue el motivo de ellos. El motivo de ellos era probar a Jesús. Vamos a darle una pregunta donde Él va a caer y lo podemos decir a todos, mira, Él no es verdadero. Entonces Jesús tomó el reto y enseñó y nos ha enseñado a nosotros algo que es radical. Y Jesús ahora va a definir lo que es el matrimonio. Y Él va al principio. Noten el texto. Versículo 4. Me encanta cómo Él dice esta pregunta. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio lo hizo varón y hembra? O sea que estos son hombres que han leído una y otra vez las escrituras y Jesús le está diciendo a ellos, ¿ustedes no han leído? ¿Ustedes no han leído lo que dice las sagradas escrituras? Dentro de estos textos Jesús entonces define lo que es el matrimonio correctamente. Y el fundamento del matrimonio no es tanto el hombre y la mujer, el fundamento es Dios mismo. Y Él los apunta a ellos a la fuente del matrimonio, el fundamento del matrimonio. Fue Dios quien creó el matrimonio. Por lo tanto, si Dios creó el matrimonio, Él es quien define el matrimonio. Y si Él ha definido el matrimonio, nosotros estamos obligados
de vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio. Lo primero que nos llama la atención es que el matrimonio es de Dios. Noten el texto, que Dios los hizo varón y hembra. Dice en Génesis 1:27 que los creó desde el principio varón y hembra. Lo segundo que vemos es que el matrimonio es por Dios. Es de Dios, pero también el matrimonio es por Dios. Los dos serán una sola carne. Y eso ahí lo saca de Génesis 2:24, citando a Moisés. Moisés fue quien escribió Génesis. No solamente el matrimonio es de Dios, y no solamente el matrimonio es por Dios, es Dios quien los une, pero también es para la gloria de Dios, lo que Dios ha unido. Es Dios quien une el hombre y la mujer, y nadie tiene el derecho de separarlo. Lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, ¿cuál es el problema implícita que vemos en el texto? El problema somos nosotros. Ese es el problema. Jesús no dijo el problema explícitamente, es decir, no lo dijo así en palabras, pero está mostrando que Dios hizo el matrimonio perfecto. Y la imperfección que los fariseos están llamando la atención no procede de Dios, procede de nosotros. Pero vemos una evidencia del Evangelio aún aquí, amados. Aún dentro de esto, de estos textos, vemos la gracia de Dios. Porque si es Dios quien los unió, de igual manera a nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados, Dios fue quien nos trajo a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, es Dios quien nos buscó a nosotros y nos trajo a nosotros. Por lo tanto, vemos que aún el Evangelio es de Dios, es por Dios y es para su gloria. Y el matrimonio refleja la relación entre Cristo y su iglesia. De hecho, Pablo utiliza este mismo texto para hablar del misterio de la iglesia y el misterio del matrimonio. Muchos no entendían el por qué casarse. Además de tener hijos, ¿por qué casarnos? Eso era el gran misterio que tenían los del antiguo pacto. Y Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5 al final que este misterio se relaciona con Cristo y su iglesia. Por lo tanto, la iglesia entonces representa, perdóname, al revés, el matrimonio representa a Cristo y su iglesia. ¿Cuál es el punto entonces que Jesús está llevando a nosotros? Que el matrimonio demuestra la redención de Dios. Y si nosotros dañamos el matrimonio, dañamos la relación de Cristo y su iglesia. Cada vez si cualquiera ha fornicado, ha deseado otra mujer o hombre, dañamos el Evangelio. Cuando el esposo no ama a su mujer como Cristo la amó, daña el matrimonio. Cuando la mujer no se somete a su marido y lo ama, lo daña el Evangelio. Daña la relación de Cristo y su iglesia. En otras palabras, aquí hay un asunto mucho más grande y eterno. El matrimonio es una expresión del Evangelio de Jesucristo. Y con eso lleva una gran responsabilidad. Por eso los apóstoles, cuando ellos escucharon esto, dijeron, mira, mejor nos quedamos solteros.
Ellos entendieron cuánto pesa el matrimonio. Ellos saben lo que significa esto. Es mejor, si así de pesado es el matrimonio, mira, mejor nos quedamos solteros. Así no tenemos que dañar esto. Jesús entonces recibe otra pregunta de los fariseos. Versículo 7, ellos dicen, ¿por qué entonces Moisés mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Ahora, eso ellos están citando Deuteronomio 24, de 1 al 4. Y dice así, yo voy a leer una porción de ese texto. Y está hablando del divorcio. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, entonces está permitido divorciarse. El antiguo pacto le dio a ellos el permiso de que si la esposa hace algo que no le agrada al esposo, la puede reprochar, o sea, la puede divorciarse de ella. El problema que los fariseos tuvieron con el texto es que ¿qué significa agradable? Entonces ellos tomaron eso como cualquier motivo y dañaron lo que realmente el texto estaba apuntando. Porque si vamos a lo profundo, cuando es algo desagradable, tiene que ver con algo particularmente apuntando a algún pecado sexual. Así que usted se puede imaginar que ellos no vieron esa conexión. Entonces ellos interpretaron esa palabra de significar que cualquier motivo, hagan una carta y divórciate de ella. Y era muy común el divorcio en estos tiempos, igual que hoy. Entonces, ¿cómo Jesús responde a esto? Yo creo que hay mucha práctica aquí para hoy día. ¿Cuál es el punto que Jesús ahora va a dar acerca de esta pregunta? Una buena pregunta. Ahora Jesús responde en el versículo 8 y 9, que Moisés lo dio, lo permitió, no porque había problemas en el mandamiento que Dios dio en Génesis. Eso no era el problema. El problema no era la unión de Dios con el hombre. La unión del hombre, perdóname, con su mujer. Eso no era el problema. El problema era dureza del corazón. Noten el texto. El problema no era el matrimonio y cómo Dios lo diseñó. El problema es la dureza de su corazón. Es decir, el pecado que hay en nosotros. El matrimonio, entonces, la única manera que se puede separar es por infidelidad. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Es la única manera que se puede separar el matrimonio, como él dice en versículo 9, salvo por infidelidad. Ahora, el matrimonio se mantiene, escúchame, por la fidelidad. Si la infidelidad es el medio que se rompe el matrimonio, la fidelidad, escúchame, es el medio para mantener el matrimonio. ¿Lo vieron? Ahora, lo que Jesús está diciendo acerca del divorcio es algo muy claro que nos enseña Malaquías capítulo 3 y es que el divorcio es pecado. El divorcio es un pecado. Al punto que el divorcio, que no sea por la razón legítima de infidelidad, cualquier divorcio, entonces, cae bajo la categoría de adulterio. Así de grande Dios ve el matrimonio. Ahora, permítame hablar a los que han experimentado divorcio. El divorcio no es el pecado imperdonable. Yo he leído varios comentarios y tratan el divorcio como si fuera imperdonable. De igual manera que la homosexualidad, el adulterio, la mentira, cualquier otro pecado, Dios
da suficiente gracia para perdonar todos nuestros pecados. ¿Me escucharon? Y eso no es el punto aquí. El punto aquí no es de decir que si te divorcia ya no hay perdón. Si te has divorciado, yo te animo en esta mañana, o si estás aún considerando divorcio, que te arrepientas de tu pecado, porque el divorcio es pecado. No solamente arrepientas de tu pecado, pídele perdón a Dios por el pecado y confía en la gracia que Dios da. Así que Dios puede perdonar el pecado. Lo que Jesús está diciendo es poniendo claro lo que es el divorcio. Es un pecado, es adulterio. Y los fariseos pensaban que esto era algo inocente y permitido, como que no había consecuencias por causa de este acto de divorciarse de esa mujer. Y Jesús muestra que el divorcio, especialmente el divorcio que ellos estaban practicando, era pecado. Por lo tanto, hoy día, el divorcio que estamos viendo así, en masa, es pecado. Y como iglesia nosotros debemos declarar lo que es pecado. Y tenemos que mostrar, el que se ha divorciado ha cometido pecado. Y a la misma vez tenemos que decirle, si te has divorciado, Cristo te puede perdonar de tu pecado. Porque apuntamos el dedo de acusación, pero nunca damos la gracia para el arrepentimiento. Eso se llama legalismo. Si solamente nos enfocamos en la maldad del pecado y nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos entonces que Dios es un Dios perdonador. Eso no significa licencia para pecar. ¿Me escucharon? Eso no significa, pues si es así, yo puedo divorciar a mi esposa y después le pido perdón a Dios. No, eso se llama herejía. Así, eso no se, eso no, tú no puedes usar la gracia de Dios como un medio para pecar. Eso no es la manera que funciona. Pero si has pecado, abraza la gracia de Dios y pídele a Él que te perdone de tu maldad. Gracia nos motiva a nosotros a vivir rectamente, no para pecar. Gracia no te va a guiar a ti al pecado. Gracia te va a guiar al Salvador. Entonces el matrimonio en el reino de los cielos es uno que se define por la fidelidad. Ese es el punto que Jesús nos está mostrando. ¿Cómo se ve el matrimonio en el reino de los cielos? Cuando el esposo y la esposa son fieles unos a otros. Entonces es interesante como ahora los apóstoles tiran la pregunta, porque no entendieron totalmente lo que Jesús estaba haciendo aquí. En versículo 10 vemos que ellos reaccionaron. Si es así, la relación del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. Ahora, aquí Jesús, en vez de contestar la pregunta que ellos hicieron o la declaración que hicieron, Él entonces lo abre a otro lugar. Porque ellos están ahora diciendo, considerando, bueno, mejor es ser soltero. Bueno, si es así, ahora Jesús les va a mostrar qué significa ser soltero. Antes de entrar en eso, permítame decir que el matrimonio es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. De hecho, déjame decirlo de otra manera, el matrimonio es bueno. Y otra vez, ¿quién es el que daña el matrimonio? Nosotros. Así que nuestro matrimonio debe ser definido por fidelidad uno a otro. Así mostramos el Evangelio de Jesucristo. Cristo es fiel con nosotros, nosotros somos fiel con Cristo. De igual manera el matrimonio. Nosotros somos fieles a nuestra esposa y nuestra esposa es fiel a nosotros. Y así vivimos en fidelidad, en amor, en cuidado uno a otro. Y si pecamos, ¿qué hacemos? ¿La descartamos? No. Hacemos el proceso que nos enseñó en Mateo 18 y la guiamos hacia el arrepentimiento.
De igual manera ella a nosotros. Pero ¿qué hacemos con los solteros? Muchas veces, y yo lo hago no por intención, sino por descuido, nos olvidamos que hay solteros en nuestra iglesia, en la congregación, en el reino de los cielos. Jesús nos enseña entonces aquí que ya él usa el término de eunuco. El eunuco, hay dos posibilidades. Uno es que es un hombre que es castrado o hecho eunuco por obligación por los hombres. Era una persona que se dedicaba ya sea a un acto religioso o si era un rey tenía un hombre que cuidaba a su esposa pero lo castraban. Ahora niños, si ustedes me están escuchando y no saben lo que es castrar, pregúntenle a sus padres. Yo no voy a decirlo en público, yo dejo que los padres, entonces eso se corresponde a ustedes, no a mí. Y si ustedes no saben, hablen con uno de los pastores y con mucho gusto se lo explicamos. Pero otra definición de eunuco es una persona que se abstiene del matrimonio. O sea, que se decide no casarse. Y yo creo que Jesús está hablando de los dos. Está usando los dos como posibilidades. En otras palabras, si tú no te vas a casar por causa del reino de los cielos o porque naciste así, entonces Jesús demanda, está diciendo, Dios demanda que tú vivas para entonces el reino de los cielos. De igual manera que Dios es quien une a un hombre y a una mujer, Dios es quien llama y capacita a algunos para el celibato. Y que no podemos hacerlo por obligación. Si decides vivir como soltero el resto de tus días, no hay nada malo con eso. De hecho, puedes leer 1 Corintios capítulo 7, donde Pablo pone armonía entre el matrimonio y la vida del soltero. Ser soltero, si puedes y quieres, es bueno. De igual manera, ser casado también es bueno. Ahora, padres, porque a veces los padres hacemos cosas a nuestros hijos sin querer, entonces los confundimos a ellos. Si Dios ha llamado a su hijo a una vida de soltero, dale gloria a Dios. Algunos son llamados para ese tipo de vida. No debemos obligarle a hacer algo que Dios no ha puesto en ellos a hacer. Los dos son igualmente buenos. De hecho, si vas a vivir una vida de soltero, vas a tener que tener un poquito más, vas a tener que tener mucho más cuidado. Y debe de vivir una vida totalmente dedicado al reino de los cielos. Yo doy gracias a Dios cuando a veces yo veo a algunos de nuestros hermanos solteros que van a sitios y empiezan a evangelizar. Yo doy gracias a Dios por eso. Pero les quiero animar a los que son solteros hoy. Esto no es un regaño, esto es animarlos. Dedica tu vida de soltero totalmente al Señor Jesucristo, al reino de los cielos. Entrégalo por completo a Él. Es decir, ustedes deben de estar ayudando a los que son casados, porque la obligación del casado es uno a otro. Ustedes no tienen nadie a quien está atado. Y no lo digo de una manera mala, simplemente digo que esa es la obligación que tenemos cuando estamos casados. Me debo dedicar a mi esposa, igual mi esposa a mí. Pero si eres soltero, yo le animo, mi hermano, estás libre. Gracias a Dios, no estoy señalándolo, pero Diego es soltero y Dios lo ha llamado a ir a otro país. Y eso es lo que Él quiere hacer, eso va a hacer y puede hacerlo. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque no está atado a ningún niño o esposa. Otra vez, no estoy diciendo que esto es algo malo, simplemente digo que porque es soltero, él puede dedicar su vida al reino de los cielos. Soltero, si tú estás, si tú no piensas casarte en el futuro cercano,
Yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en vez de estar atado totalmente a la universidad y al trabajo, mira, dedícate completamente a la gloria de Dios y su reino y la expansión de su reino. Gástate para el Señor Jesucristo. Gasta tu vida totalmente en el Señor Jesús. Es triste que a veces los solteros están más enfocados en su carrera que en Cristo. Están más enfocados en tener un título que hablar del Evangelio de Jesucristo y teniendo esa libertad de poder hacerlo. Gastan su vida en la universidad. Después cuando terminan la universidad no tienen energía para hacer más nada, excepto trabajar. Yo le animo que use esa energía que tienes, que Dios le ha dado, que como joven, para nuestro Señor Jesús. Gástalo para Él. Pablo describe en 1 Corintios 7 esa misma idea. El que es soltero debe de vivir su vida para Él. De hecho, Pablo era un hombre soltero, que pudo hacer muchas misiones por causa de eso. Entonces yo le animo, si eres soltero o soltera, gasta tu vida para Cristo. Totalmente. Finalmente vemos los niños. ¿Dónde están los niños en el reino de los cielos? Ya vimos dónde está el matrimonio en el reino de los cielos, vimos dónde están los solteros en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver dónde están los niños en el reino de los cielos. Primeramente vemos que los padres empezaron a traer sus hijos hacia Jesús. Esto es algo muy normal, de hecho hoy mismo se hace. Esto no es nada diferente. Si hay alguien famoso, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando vemos a alguien famoso? Que nuestros hijos se pongan al ladito de esa persona y le tomamos una foto, ¿verdad? O que le dé la mano. Entonces el niño está ilusionado. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Cosas así, pues. No hay nada diferente. Esto estamos viendo lo mismo en esos tiempos. Jesús era una persona que era muy conocido y los padres querían que sus hijos estuvieran cerca de él. Y así fue. Entonces los niños vinieron y pidieron que él pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. El poner las manos sobre los niños es un acto de bendición. Eso era algo que los rabís hacían a los niños y los ancianos de Israel hacían a los niños. Ellos bendecían a los niños, ponían sus manos sobre ellos, generalmente en la cabeza o en el hombro, y oraban por ellos. Era algo muy típico, algo muy, muy aceptado. De hecho, el acto de orar y poner las manos sobre ellos es un acto de aceptación. Yo acepto al niño y yo quiero que el niño sea cuidado por Dios y que su familia le pueda instruir y enseñar las Sagradas Escrituras. Eso era algo muy práctico, muy normal entre la vida de Israel y es algo práctico y normal en la vida de hoy. Pero algo no muy normal pasó. Y ahora los discípulos se metieron en el medio y dijeron, no, 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 esto no puede ser. Él está muy ocupado para estar entre niños. O sea que reprendieron a toda la gente que querían que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Y yo les dije que significa reprensión es mostrar a alguien que está haciendo algo mal. Entonces los discípulos le estaban diciendo a la gente que estaban haciendo algo incorrecto de traer los niños hacia Jesús. ¿Qué hizo Jesús entonces? Vamos al texto. Pero Jesús dijo, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí. Ahora aquí hay mucha práctica. Los niños son tiernos y listos para hablarle de Cristo. Tiene un nivel de inocencia para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hay maneras que nosotros podemos impedir a los niños venir a Jesús. Aquí vemos el amor que Jesús tiene a los niños. Jesús ama profundamente a los niños.
Y esto no es la primera vez que esto sucede, lo vemos en varias ocasiones a través de las Escrituras, donde Jesús quería que los niños vinieran a Él. Jesús quería bendecir a los niños. Jesús quería que estuvieran los niños alrededor de Él. Yo les quiero dar algunas maneras prácticas que podemos nosotros impedir a los niños venir a Jesús. Y estos son muy prácticos, esto es de nuestra iglesia. Número 1, no trayéndolos los miércoles para aprender de IBC Kids o en inglés. Rapidito, una pregunta, y no me tienen que responder, simplemente piénsalo. ¿Qué es más importante, que tu hijo juegue soccer o que aprenda de Cristo? No me contestan, yo creo que ustedes saben la contestación. Entonces, y aquí voy a tener que dar duro, ¿por qué será que están dispuestos a manejar kilómetros de kilómetros para llevar a su hijo a jugar un juego de fútbol, pero te pesa traerlo para escuchar la palabra de Dios? Piénsalo. Estás impidiendo a tu hijo venir a Jesús. Otra manera es no haciendo devocionales con sus hijos. Estás impidiendo a tu hijo venir a Jesús. Otra es ignorando a los niños de la iglesia. Déjame decirlo, los niños no son un estorbo para nosotros. Y quizá no lo digo lo suficiente, pero niños, escúchame, ustedes no son un estorbo. Para nada, ustedes no son un estorbo. Yo sé que algunos hablan, algunos se me duermen mientras estoy predicando, algunos están inquietos, hay algunos que se les hace difícil, hay algunos dibujando ahora mismo mientras estoy predicando, yo lo estoy viendo. Pero yo diría que los que están dibujando medio dormidos y están hablando durante el servicio no es culpa de ellos. ¿Tú sabes de quién es la culpa? Son de los padres. Porque si tú puedes hipnotizar a tu hijo con un tablet, tú puedes enseñarle a ellos cómo sentarse y escuchar la palabra de Dios. Estás impidiendo a tu hijo, venir a Cristo y lo estás convirtiendo en idólatras. Le estás diciendo, es más importante el jueguito en tu teléfono o en tu tablet que la predicación de la palabra de Dios. No impida a los niños venir a Cristo. Otra cosa más. Estás impidiendo cuando puedes participar y ayudar en IBC Kids. Hay veces que lloro mucho por la hermana Patty porque yo sé que esto es un ministerio difícil, pero no debe ser así. De hecho, debe haber una lista tan grande que ella tiene que romperse la cabeza cómo poner la gente para ayudar a los niños, si verdaderamente amamos a Jesús. Pues si amamos a Jesús, vamos a amar a sus hijos, a los niños. Pero decirle a la hermana Batil a última hora, no puedo llegar a tiempo, no puedo ir a ayudar con IBC Kids, a menos que sea una emergencia, está enferma, algo así, ya eso se entiende. Pero si es por descuido, amado, estás impidiendo a los niños venir a Jesús. Eso es un terrible pecado. Yo a veces me pregunto, ¿será una de las razones por que a muchos niños no les importa de Cristo es porque los padres no les importa de Cristo? Porque son los mismos padres que están impidiendo a los niños venir a Él. Ahora, yo sí le doy gracias, o sea, yo no quiero sonar totalmente negativo, doy gracias a algunos padres que hacen gran esfuerzos para enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Hacen grandes esfuerzos para discipular a sus hijos. Hacen grandes esfuerzos para disciplinar a sus hijos. Tú sabes que yo estoy tan alegre de ver niños aquí y no entretenido haciendo otras cosas. Y da tanta alegría ver a los niños prestando atención. Algunos que no todos están dormidos y dibujando, pero hay algunos que están prestando atención, están escuchando. Y eso es evidencia de que un padre le está enseñando a su hijo. Eso es un gran ejemplo para la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por su vida, muy bien, como dicen los mexicanos, échale ganas. Pero
Jesús nos muestra aquí que no solamente no debemos impedir a los niños que vengan a Él, pero nos muestra que de tales son reino de los cielos. Es decir, porque los que son como niños, a ellos es el reino de los cielos. Eso lo aprendimos en Mateo 18, 3 al 5. La humildad del niño es de imitar. Nosotros debemos imitar esa humildad, ese deseo de aprender, ese deseo de querer crecer. Si a ti te molesta que tu hijo te siga preguntando por qué, el problema no es el niño, el problema eres tú. Si el niño te pregunta por qué, tú le contestas todo lo que tú puedas. Y si ya se te acabaron todas las respuestas, llama a alguien que te ayude. Busca en Google, ¿sabes? Haga el esfuerzo. Pero si tú no le contestas el por qué, tú sabes que alguien se lo va a contestar. Y si ese alguien es alguien que no está en Cristo, ya tú sabes cómo va a llenar el blanco. Tus hijos deben querer hacerte las preguntas difíciles. Y de igual manera nosotros debemos comportarnos como niños, anhelando y deseando aprender más de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Cristo entonces les pone las manos sobre ellos, hace lo que quería hacer con ellos y se fue de allí. La familia es tan importante en la vida del reino de los cielos. Los casados deben practicar la fidelidad uno con otro. Los solteros deben de entregarse totalmente al reino. Y los niños deben ser completamente amados entre nosotros. Hagamos eso y hacemos bien el reino de los cielos. No hacer eso, amados, vendrá unas serias consecuencias sobre nuestras vidas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Padre, gracias.